A lo largo de la historia, los diversos giros filosóficos han transformado el pensamiento occidental. Alteraron conceptos fundamentales e influyeron nuestra comprensión del mundo. Abrieron nuevas formas de abordar cuestiones sobre el ser, el conocimiento y la relación del ser humano con la realidad. Fueron auténticos catalizadores que ayudaron a superar las inercias y expandir los horizontes del pensamiento. La historia de la filosofía no es una secuencia lineal de pensadores y escuelas, sino que es más bien un proceso dinámico, donde los giros redefinen preguntas existenciales. Ahora bien, ¿qué significa un giro filosófico? Es una ruptura que reorienta el pensamiento. No es un hito histórico, es una reconfiguración de la esencia filosófica. El primer giro fue la transición de las respuestas míticas a las científicas. Este cambio marcó nada menos que el nacimiento de la filosofía occidental como disciplina autónoma. Los primeros pensadores presocráticos propusieron una nueva visión del mundo basada en la razón y la observación. Sin embargo, no rechazaron el mito en favor de la razón. Filósofos como Tales, Heráclito y Parménides recontextualizaron las explicaciones míticas sin abandonarlas por completo. El logos no eliminó el mito, lo integró como recurso narrativo para explorar lo que excede al lenguaje racional. Por ejemplo,
Los mitos de Platón, como el de la caverna o el carro alado, no son relatos, son herramientas filosóficas para transmitir conceptos abstractos y complejos fuera del alcance del discurso racional. Aristóteles llama tópicos o lugares de la verdad a aquellos elementos que no son puramente racionales. A pesar de que inicialmente el mito y el logos estaban integrados, la filosofía occidental relegó el mito a un plano secundario, a un segundo plano. Debido a este prejuicio, el mito fue subestimado como fuente de conocimiento. Los mitos no son vestigios de un pasado prerracional. Son estructuras simbólicas que encapsulan verdades profundas y multidimensionales, irreductibles a categorías lógicas o científicas. Relegar el mito implica perder una herramienta clave para comprender nuestra humanidad. Los mitos nos conectan con dimensiones inaccesibles a la razón. Subestimarlos empobrece nuestra visión del mundo. Siglos después ocurre el segundo giro, el giro copernicano de Immanuel Kant. Este redefinió la relación entre sujeto y objeto en el proceso del conocimiento. Antes de Kant, se pensaba que el conocimiento representaba fielmente la realidad externa. Pero él nos dice que no experimentamos el mundo como es, sino como aparece a través de las estructuras del sujeto cognoscente. El giro copernicano implica un cambio radical. El conocimiento deja de ser un reflejo pasivo para ser una construcción activa del sujeto. Categorías mentales como tiempo, espacio y causalidad no pertenecen al mundo, sino que son condiciones para experimentarlo. Este giro desplazó la centralidad del objeto hacia el sujeto y transformó el propósito de la filosofía misma. También impactó otros campos. En teología, por ejemplo, inspiró a repensar la relación entre fe y razón. En las ciencias sociales promovió el análisis cultural y antropológico. En las ciencias naturales llevó a considerar que no conocemos la realidad, sino los paradigmas con que accedemos a ella. Así lo enseñó el epistemólogo Thomas Kuhn. El legado de Kant dio paso a la tercera revolución, el giro hermenéutico. En su tesis 11, Karl Marx dice: hasta el día de hoy, los filósofos se encargaron de conocer el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Este giro hermenéutico práctico supone que el rol del filósofo es transformar. La filósofa Susan Sontag dirá al respecto:
Ya no debemos interpretar los textos, sino transformarlos. La cuarta revolución fue el giro lingüístico. La atención filosófica pasó del sujeto al lenguaje. Filósofos como Wittgenstein, Saussure y Austin mostraron que el lenguaje, además de describir el mundo, proporciona el marco que le otorga significado y origen. Wittgenstein afirmó: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, señalando que el lenguaje configura la realidad. Austin propuso el concepto de performatividad. Los actos de habla no solo describen, sino que transforman el mundo. Las palabras, los declaro, marido y mujer, crean una nueva realidad que es el matrimonio. Esto nos obliga a reconsiderar cómo entendemos la relación entre el lenguaje y la acción, entre teoría y experiencia. Ahora llegamos al quinto, nuestro giro simbólico. Proponemos reevaluar la importancia de los símbolos que han sido olvidados. Nos recuerda que no son meros adornos, son elementos centrales en nuestra experiencia del mundo. Los símbolos en rituales, narrativas y mitos han moldeado nuestra cultura, nos han permitido acceder a dimensiones de la realidad indescriptibles para el lenguaje racional. Ernst Cassirer, en su obra Filosofía de las formas simbólicas, señala que los símbolos son vehículos para interpretar nuestra existencia. El giro simbólico redefine al ser humano como un animal simbólico. No somos solo animales racionales, como decía Descartes, o sujetos lingüísticos, como propusieron los estructuralistas. Nuestra habilidad para crear y usar símbolos transforma al mundo. Este giro contemporáneo es la culminación de los otros cuatro. La dimensión simbólica permea todos los aspectos de nuestra vida. En religión, los símbolos y mitos expresan nuestra relación con lo trascendente. En ciencias, los modelos y teorías son representaciones simbólicas que nos ayudan a entender los fenómenos naturales. Incluso en lo cotidiano, rituales y tradiciones reflejan estructuras simbólicas que dan sentido y cohesión a nuestras relaciones. El giro simbólico desafía al racionalismo que privilegia la razón como única fuente válida de conocimiento. La racionalidad, aunque crucial, no es absoluta. Las narrativas míticas e intuiciones simbólicas son medios legítimos de conocimiento que complementan nuestra comprensión. El giro simbólico muestra que nuestra conexión con el mundo trasciende lo racional y lingüístico. Mediante los símbolos encontramos sentido, tanto
en lo que somos como en lo que podemos llegar a ser. Los giros nos invitan a mirar más allá de lo evidente. No solo exploran lo comprendido, sino también aquello por desvelar. Los giros son expansiones que abren ventanas a dimensiones más profundas del conocimiento, de nuestra existencia en el mundo y del ser. El mito, el lenguaje y los símbolos son reflejos de nuestra búsqueda por nombrar lo innombrable, describir lo indescriptible, por comprender lo infinito desde nuestra finitud. Mediante ellos, la humanidad ha intentado entender el mundo. Ha buscado comprenderse a sí misma y trazar un mapa de su propia esencia. En este infinito proceso, descubrimos que cada respuesta es el inicio de una nueva pregunta. La filosofía no ofrece certezas. Nos da herramientas para mirar el caos con valentía y descubrir en este un orden siempre cambiante. El giro simbólico nos recuerda que la verdad trasciende lo tangible, pues lo invisible también nos sostiene. No somos solo razón, ni solo lenguaje. Somos símbolos en construcción, puentes entre lo imaginable y lo inconcebible. Estos giros no son eventos lejanos, sino pulsos vivos que laten en cada intento por comprender lo que somos y podemos ser. Además, en los símbolos habita la riqueza de lo múltiple y el fundamento de lo uno. Toon polakis legetai, o Dios se dice de muchas maneras, pero siempre según el ser. Permitamos que estas ideas nos transformen, como las corrientes moldean la orilla. Y recordemos, la filosofía no cierra círculos, sino que abre caminos. Más que llegar, lo importante es lo que hallamos al andar.